Bienvenidos a Dossier Criminal y gracias por estar aquí una vez más, por acompañarme en este espacio donde intentamos entender lo que a veces cuesta tanto de explicar. Antes de empezar, gracias también por el apoyo de siempre. Si te gusta el podcast, puedes dejarnos un like y suscribirte. Eso nos ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo. Hoy vamos a hablar de un caso que no empieza con un crimen, sino con una vida aparentemente normal. Una vida que, vista desde fuera, encaja perfectamente dentro de lo que se espera de un hombre respetable en la América de mediados del siglo XX. Pero como ocurre a veces, lo peor no es lo que se ve, sino lo que se mantiene en silencio durante años. John List nació el 17 de septiembre de 1925, en Bay City. Creció dentro de una familia de origen alemán, en un entorno conservador, marcado por los valores tradicionales y con una fuerte influencia religiosa. Desde muy joven se le describió como alguien reservado y poco expresivo. No era una persona que destacara socialmente, pero sí alguien que cumplía con todo lo que se esperaba de él. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en el ejército. Después, continuó su formación académica, estudiando administración de empresa y contabilidad. Su trayectoria hasta ese momento seguía un camino bastante estructurado. En los años 50, se casó con Helen, una mujer que tenía un carácter complejo y arrastraba bastantes problemas personales. Tenía episodios de inestabilidad emocional y más adelante tendría problemas con el alcohol. Aunque la relación funcionaba cara al exterior, no era especialmente sólida. Con el paso del tiempo tuvieron 3 hijos: Patricia, John y Frederick. Además, la madre de John, Alma, vivía con ellos. En cuanto a nivel laboral, Liz trabajaba como contable y ocupaba distintos puestos en la empresa. Finalmente se estableció con su familia en Nueva Jersey. Era una casa grande y mantener esa casa no era barato. Pero para John, proyectar una imagen de estabilidad y éxito era muy importante. Y aquí es donde empieza a construirse el problema. Durante años, la vida de John se sostenía sobre una estructura muy rígida. No había espacio para el fracaso. Y cuando esa estructura empezó a fallar, no supo cómo adaptarse. A finales de los años 60 y principios de los 70, su situación laboral se volvió inestable. Perdió varios empleos y en 1971 perdió el trabajo que tenía como contable. Ese momento fue clave, porque ya no se trataba solo de una crisis económica, sino que para él era una crisis de identidad. Pero en lugar de buscar ayuda, le llevó a tomar la decisión de ocultarlo. Cada mañana seguía saliendo de casa como si fuera a trabajar. Mantenía la rutina cara a su familia. Pero mientras tanto, las deudas empezaban a crecer. Pero para él funcionaba igual, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, en su interior, algo sí había cambiado. John empezaba a desarrollar una visión cada vez más distorsionada de la realidad. Desde su marco religioso, interpretaba su situación como una señal de decadencia moral. Creía que su familia estaba en peligro, pero ya no solo económicamente, sino también espiritualmente. Empezaba a pensar que si continuaban así, perderían su fe. Caerían en la desesperación y eso, en su lógica, era peor que la muerte. Y aquí
es donde su historia da un giro. El 9 de noviembre de 1971, John decidió actuar. Pero no lo hizo de forma impulsiva, sino que creó un gran plan. El plan fue desarrollado al milímetro y sin ningún tipo de empatía o remordimiento por lo que iba a hacer. Primero, cerró todas las cuentas familiares, incluida la de su madre. Con el dinero en mano, John compró un revólver calibre 22. Después, llamó al colegio de sus hijos y explicó que durante las siguientes semanas no acudirían a clase porque tenían planeado un viaje a Carolina del Norte, porque tenían un familiar cercano que estaba en el hospital. 2 días más tarde, mientras estaba desayunando y charlando animadamente con su mujer, John se levantó un momento y a su regreso la emprendió a tiros. La disparó en la parte posterior de la cabeza. E instantes después, el parricida subió las escaleras de la mansión en busca de su madre. La bala la alcanzó el ojo izquierdo y ambas mujeres murieron en el acto. Horas después de los 2 primeros crímenes, llegaron 2 de los hijos de John, Patricia, de 16 años, y Frederick, de 13. Al verles y sin mediar palabra, los mató dándoles un tiro en la cabeza. Pero aún faltaba el tercero de sus hijos, John Jr., de 15 años. Como este tenía un partido de fútbol, John preparó la comida y fue a buscar a su hijo para traerlo de vuelta a casa. Cuando el joven entró, el padre lo disparó por detrás. Sin embargo, John Jr. no murió en el acto. Tras cometer los asesinatos, John permaneció en la casa, organizando la escena. Colocó los cuerpos en una sala, cuidadosamente dentro de sacos de dormir, e incluso dejó una radio encendida con música religiosa, como si lo que quisiera fuera dejar todo en orden. Y antes de marcharse, escribió una carta dirigida a su pastor. En ella le explicaba sus motivos. No hablaba como alguien que sentía culpa, hablaba como alguien que creía haber tomado una decisión difícil, pero correcta. Afirmaba que no había visto otra salida y que creía que estaba salvando a su familia de un destino peor. Lo que decía esa carta era: siento que todo haya terminado de este modo, pero no podía seguir manteniendo a la familia unida con tan pocos ingresos. Y yo no quería que ellos experimentasen la pobreza. Mi madre está en el ático. Es demasiado pesada para moverla. Durante casi un mes, nadie entró en esa casa. La familia no era especialmente sociable. Hasta que el 7 de diciembre de 1971, tras la preocupación de un profesor por la ausencia prolongada de uno de los hijos, la policía decide acceder a la vivienda. La escena que la policía encuentra era desoladora. Pero si algo tenían claro, era que el responsable era John Lees. No había una investigación compleja para identificar al autor. La carta que había dejado, la entrada no estaba forzada, e incluso la desaparición de él mismo. Y todo apuntaba directamente a él. En los primeros días intentó reconstruir sus movimientos, con lo poco que tenían. Y uno de los hallazgos más importantes fue su coche, que apareció en el aeropuerto de Nueva York. A simple vista parecía una pista lógica. Podría haber tomado un vuelo y salido del país. Sin embargo, no había una constancia de que embarcara en ningún avión. Con el paso de los meses, se siguieron pistas y se recibieron avisos de haberle visto en diferentes lugares, pero ninguno se pudo confirmar. En algún momento de esa desaparición, John adopta una nueva identidad
y comienza a llamarse Robert Peter Clark. Se compró un camión y vivió en diferentes ciudades. Poco a poco, su vida comenzó a estabilizarse. Consiguió trabajo como contable y no vivía escondido, vivía una vida normal. Se presentaba como un hombre tranquilo, educado y profundamente religioso. Se volvió a integrar en entornos religiosos. Y a ojos de los demás era alguien completamente normal. Con el paso de los años, se casó de nuevo. Y para su mujer, él era Robert Clark. No tuvo sospechas en ningún momento. Y durante casi 2 décadas, las personas que convivían con él seguían sin saber realmente quién era. Durante muchos años el caso permaneció sin resolver. Sí que se mantenía abierto, pero sin avances. John se había convertido en un fugitivo a largo plazo. Alguien que había logrado romper completamente el vínculo entre su pasado y su presente. Y durante casi 18 años, la estrategia le funcionó. Nadie consiguió identificarlo. Pero a finales de los años 80, algo cambió. Apareció un programa de televisión llamado Los más buscados de América y decidió recuperar el caso de John. Querían resolver el caso mediante la exposición mediática. Y para ello incorporaban un elemento clave, una reconstrucción forense de cómo podría verse John casi 20 años después. Se creó un busto en arcilla basado en fotografías antiguas. Y el programa se emitió el 21 de mayo de 1989, el cual llegó a millones de personas. Entre ellas, una mujer llamada Wanda y su hija, que mientras veían el programa algo las llamó la atención. Ese rostro envejecido les recordaba a alguien. Y ese alguien era su vecino. Y este vecino no se llamaba John, se llamaba Robert. Finalmente deciden hacer algo que va a cambiar el caso, llamar a las autoridades. Y esa llamada activa una nueva investigación. El FBI empieza a seguir la pista de este hombre, que vive en Virginia bajo el nombre de Robert Clark. Y en cuestión de días, todo empezaba a encajar. Unos meses después, el 1 de junio de 1989, el FBI localiza su lugar de trabajo, una empresa de contabilidad. Y John fue detenido y extraditado a Nueva Jersey. Sin embargo, incluso en ese momento, John mantiene el control. Niega ser quien dice que es. Insiste en que es Robert Clark. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. Coincidían las huellas dactilares. En febrero del año 1990, admite su verdadera identidad. Confirma que es John Lees, el hombre que había desaparecido casi 20 años antes. A partir de aquí es juzgado por los asesinatos de su esposa, su madre y sus 3 hijos. Su defensa intenta introducir argumentos relacionados con su estado psicológico. Pero estos datos no eran suficientes como para cambiar el resultado. Fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Años después, en alguna de las entrevistas que concedió desde prisión, llegó a expresar cierto arrepentimiento. Pero llegó a afirmar que no se suicidó porque creía que eso le impediría ir al cielo y que en su forma de entenderlo, lo que hizo tenía un sentido dentro de su fe. Murió de una pulmonía en la cárcel de Nueva Jersey el 21 de marzo del año 2008. Hasta aquí llega la historia de John Lees. Pero si miramos atrás, hay algo que sigue resultando muy difícil de asimilar. Durante casi 18 años,
John consiguió exactamente lo que se proponía. No solo escapar, sino también integrarse en la sociedad, vivir otra vida y ser otra persona. Pero entonces queda una pregunta. ¿Cómo es posible desaparecer del mundo y que nadie te busque lo suficiente como para encontrarte? Gracias por haber escuchado Dossier Criminal y por acompañarme hasta el final de este caso. Nos vemos en el siguiente episodio.